temas acerca de su segunda venida. Ya habló en el capítulo 24 de las señales, lo que nos va a mostrar o indicar que su venida está cerca. Sin embargo, no sabemos ni el día ni la hora. Y el capítulo 25, el Señor cuenta dos parábolas, de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos, donde el Señor enfatiza o quiere recordarnos qué sucederá en ese momento cuando Él venga. Y la parábola que ya vimos la semana pasada, la parábola de las 10 vírgenes, vemos cómo el Señor enfatiza el hecho de que tenemos que confirmar o establecer nuestra vida en Él y realmente estar preparados para cuando Él venga, con sinceridad, realmente buscando entregarle nuestra vida el día de hoy. Pues cuando Él venga será muy tarde y no habrá tiempo para venir delante de Él. Y el Señor ahora enfoca en esta parábola de los talentos la manera en que hemos de estar esperando. No solamente es esperar por esperar, sino cómo hemos de esperar su segunda venida o el día en que Él venga. Y es lo que el Señor nos muestra en esta parábola de los talentos. Y vamos a venir ante el Señor, hermanos, y pedir que Él nos guíe. Padre Santo, Señor, te pido, Dios, de que guíes esta mañana con tu gracia. Guíanos, Señor, en tu palabra y muéstranos lo que quieras enseñarnos en nuestras vidas el día de hoy, Señor. Ayúdanos a verte a ti, a escuchar tu voz a través de esta palabra, Señor, que ha de ser leída. Háblanos el día, Señor. Vemos entonces esta parábola de los talentos. Es muy conocida o muy escuchada, de cómo un hombre emprendió un viaje, pero antes de emprender ese viaje llamó a sus siervos. Y dice el versículo 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. El Señor está usando una parábola o una historia de un hombre que probablemente era muy rico y que tenía varios siervos o varias personas que le servían a él, probablemente también varios esclavos. En aquellos tiempos era muy común que los hombres con muchos recursos pudieran tener esclavos o servidores o siervos que administraban los bienes del amo o del dueño de todas las cosas. Un ejemplo de esto podemos verlo en la Biblia misma, es José, el hijo de Jacob, cuando fue vendido a Egipto y fue esclavo de un hombre llamado Potifar. Él llegó a ser tan buen administrador, tan buen siervo de Potifar o servidor de Potifar, que llegó a ser casi su segundo al mando. Y todo lo que José podía decir era casi como la palabra de Potifar o la palabra de su amo. Y en estos tiempos era muy común que estas personas se ganaban la confianza de sus amos o de sus dueños o de sus señores y llegaban a tomar incluso decisiones sin considerar a su amo, porque habían tenido tal confianza, habían sido instruidos de cierta manera que ellos podían tomar decisiones por lo que ellos estaban administrando. Y este es un ejemplo de lo que Jesús está tomando aquí. Dice que el reino de los cielos es como un hombre que se fue de viaje, pero antes llamó a sus siervos, a sus servidores, y les encomendó sus bienes. A cada uno les dio diferentes cosas. Y el Señor usa aquí el talento. El talento era una unidad de medida o de un peso que se usaba en aquellos tiempos. Por lo general, un talento era algo que pesaba de 22 o 25, incluso 30 kilos, cada talento. Y eran de plata. Entonces era como si fuera, no sé si era una roca de plata o eran muchas piezas de plata, pero un talento era una unidad de medida, por lo general de plata. Entonces dice que este hombre le dio 5 talentos de plata a un hombre, a otro 2 y a otro 1. Entonces, eso ya nos dice de entrada que este hombre tenía muchos recursos, que tenía mucho dinero.
Pero antes de irse, administró sus bienes, administró lo que él tenía y se fue de viaje. No nos dice a dónde, no nos dice cuánto tiempo, pero sí nos dice que organizó sus cosas antes de irse. Y dice que el que había recibido 5 talentos, enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5. El que había recibido 2, también ganó otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Como el Señor Jesús habla aquí del reino de los cielos, podemos ver que este hombre o este dueño o esta persona que tenía esos recursos es realmente el Señor Jesús. Y está diciendo que se va a ir de viaje. Entonces está de alguna manera diciéndole a sus discípulos, me voy a ir, pero no les dice hasta cuándo. Es como una entrada a ellos de que Él se iba a ir por un tiempo, un tiempo indefinido. Y estos siervos o estas personas que les sirven representan a la iglesia de Dios. Representan a las personas que han confiado su vida en Dios o que han profesado que confían su vida en el Señor. Que han profesado su fe en Jesús, que se identifican como cristianos. Y estos siervos o estos creyentes han recibido dones del Señor. Estos talentos, aunque la parábola habla de dinero, la palabra habla de recursos. Realmente la aplicación no es de dinero o la enseñanza no es de finanzas, sino de que Dios le da a su iglesia, a su pueblo, dones o bienes, como dice en la parábola. Y esta palabra bienes puede significar los dones o dotes o habilidades, ya sean innatos o adquiridos, naturales o espirituales, que cada creyente pueda tener en la vida de la iglesia. Y la enseñanza, o un punto aquí es que el Dios, hermanos, el Espíritu Santo puede otorgar a cada uno de los creyentes un don, mínimo un don. A estos 3 siervos, a uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. Y el hecho es que el Señor a cada uno de nosotros, a los que somos sus hijos, nos ha dado un don o una habilidad. Y nuestra responsabilidad es usarla para el reino de Dios o para el beneficio de Dios o el beneficio de la iglesia. El hecho de que el dueño de este señor que se va de viaje le haya dado estos talentos, dice que le dio a uno 5, a otro 2, a otro 1, conforme a la capacidad de cada uno. Y se fue de viaje. Dentro de la vida de la iglesia hay creyentes que tienen toda su vida confiando en el Señor. Hay creyentes que tienen algunos meses apenas en la vida del Señor. Hay creyentes que tienen varios años, otros más, otros menos. Pero todos tenemos, si somos verdaderos hijos de Dios, un don. Pero unos tienen a lo mejor más sabiduría, a lo mejor otros tienen más capacidad de entender la palabra, otros tienen más santidad. Pero cada uno de ellos puede tener un don diferente. Y la verdad es que no todos podemos hacer lo mismo, o no todos podemos vivir de la misma manera. Cada persona tiene una santidad personal, tiene una relación personal con el Señor. Por lo tanto, cada uno de los creyentes, los hijos de Dios, tiene una capacidad diferente de servirle a Él. Pero todos tenemos un don. Si vamos al libro de Romanos, capítulo 12, versículos 4 al 8. Romanos 12, versículos 4 al 8, vemos cómo el Señor le da dones a la iglesia. El versículo 4 dice: pues así como tenemos un cuerpo, tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo de Cristo e individualmente miembros los unos de los otros.
Pero teniendo diferentes dones según la gracia que se nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese con proporción de la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. O el que exhorta, en la exhortación. El que da, con liberalidad. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. Vayamos a 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 al 11. Primera de Corintios 12, 4 al 11. Dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu Santo para el bien común. Pues a uno le es dada la palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro la palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. La palabra nos enseña entonces que cada uno de nosotros que somos verdaderos hijos de Dios tenemos mínimo un don. Algunos tienen más u otros menos, pero todos tenemos un don y nuestra responsabilidad como creyentes es de usar estos dones o habilidades que el Señor nos ha dado para la bendición de la iglesia, la expansión de su reino y la gloria a su nombre. Nuestra responsabilidad es usar estos dones, estos talentos para el Señor. Ponernos a trabajar como lo hicieron estos hombres en Mateo 25. Volvamos a Mateo 25, por favor. Versículo 16. Dice que el que había recibido 5 talentos, enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos, ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Realmente estos siervos, estos hombres, recibieron los talentos, su amo o su dueño se fue y ellos fueron a trabajar. El que había recibido 5 talentos, dice, enseguida se fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Y la expresión aquí da a entender que él se fue a trabajar con ellos y empezó a negociar constantemente. A lo mejor una parte por aquí, una parte por allá, pero durante todo el tiempo que estuvo esperando a su señor, ganó otros 5 talentos. Estuvo constantemente trabajando. Y el que recibió 2 talentos hizo lo mismo. Pudiéramos decir, este ganó más o este ganó menos, pero los dos producieron el doble de lo que se les había entregado. Ellos estaban trabajando constantemente, no solamente una única operación o una única transacción, sino que constantemente estaban trabajando con esos talentos para llegar a obtener el mejor rendimiento posible. Pero el tercero dice, el tercer siervo que había recibido 1 talento, dice, cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. En aquellos tiempos era muy común que si querías guardar algo, que nadie te lo robara o no perderlo, pues lo escondían en la tierra, hacían un hoyo, cavaban y lo guardaban. Y tenían que memorizar muy bien dónde lo habían dejado. Pero era algo común, algo que en nuestros días no se da, por lo menos no tan común. Y me viene a la mente la idea de aquellos piratas que robaban tesoros y escondían lo escondían abajo de la tierra y hacían un mapa para no perderlo. Era algo común en aquellos tiempos. Y este tercer siervo fue lo que hizo: guardar lo que su señor le había dado. En lugar de trabajar con el dinero que se le había otorgado, en lugar de buscar conseguir una ganancia, simplemente lo guardó hasta que su señor regresara.
Y un comentarista dice aquí que el siervo no había recibido el único talento con el fin de protegerlo, sino para usarlo con sabiduría en beneficio de su señor. A pesar de que le habían dado menos recursos que a los otros dos siervos, tenía la misma obligación de utilizar lo que tenía con su máxima capacidad. Él tenía un talento nada más, 22, 25, tantos kilos de plata. Pero él tenía la responsabilidad de cuidarlo, de invertirlo, de trabajarlo para su Señor. Imagina que tienes un dinero, que tienes un recurso y se lo das a alguien, pero que lo administre esperando recibir una ganancia y te diga, pues es que lo guardé todo en el banco. Y por lo menos a una cuenta de intereses. No, ahí está, guardado. ¿De qué sirve? Dice el versículo 19, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. No se dice cuánto tiempo se fue ni a dónde se fue. Se nos dice que fue mucho tiempo, probablemente meses, probablemente años, pero se fue por mucho tiempo. Y lo primero que hizo fue ver el asunto último que arregló antes de irse. Vino con sus siervos y arregló cuentas con ellos. Y se nos indica que el primer siervo, que había recibido 5 talentos, vino diciendo, Señor, usted me entregó 5 talentos, mire, he ganado otros 5 talentos. El que había recibido 2 dijo lo mismo, Señor, usted me entregó 2 talentos, mire, he ganado otros 2 talentos. Y estos hombres no estaban como presumiendo de ellos, mira, Señor, lo tanto que hicimos, mira qué buenas cosas hicimos. Simplemente están reportando lo que había pasado ante su Señor. Y los dos habían presentado fidelidad, o por lo menos una preocupación por haber recibido estos talentos. Y los dos reciben las mismas palabras. Bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Bien, siervo bueno y fiel, le dice este hombre a sus siervos. Y el punto es que este hombre está elogiando la actitud o la fidelidad o el carácter de su siervo. No está diciendo, mira cuánta ganancia sacaste, qué bueno, pásale para acá. No, está diciendo, eres un buen siervo y fiel, porque trabajaste con lo que se te había dado. Está diciendo cuán buen carácter tiene o cuán fiel es a su Señor. Y esa es la actitud o la manera en que nosotros debemos servir a nuestro Dios con los talentos o los dones que se nos han dado. Buscar, adorar o servir a nuestro Dios a través de lo que podemos hacer, de los talentos o dones que el Señor nos ha dado, en distintas áreas en las que podamos trabajar. En la vida de la iglesia no todos hacemos lo mismo. Algunos enseñan a los niños, algunos son ujieres, algunos sirven en diferentes áreas. Pero todos podemos servir. Todos podemos usar los dones que el Señor nos ha dado. El propósito nuestro de usar los dones debe ser para la bendición de la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo y darle gloria a Dios. No el propósito de ser vistos o de ser elogiados o de ser aceptados o exaltados por los demás. Este hombre vino y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Siervo bueno y fiel. Él no estaba buscando la aceptación de las personas. Él tenía una cosa en mente. Mi Señor va a venir y le tengo que rendir cuentas. Tengo que decirle qué fue lo que hice con lo que Él me dio. Nuestra responsabilidad o nuestra actitud en cuanto a lo que Dios nos ha dado debe ser la misma. Él nos ha dado un don, un talento. Tenemos que usarlo para Él porque un día va a venir y nos va a pedir cuentas. Debemos buscar la gloria de Dios con lo que hacemos y esperar su aceptación, no la de las personas.
no la de los que nos rodean. Estos dos siervos fueron buenos y fieles porque hicieron lo que su amo les había encomendado, o sirvieron con lo que él les había dado. Nuestro enfoque entonces debe ser servirle a él, buscar los propósitos eternos, los propósitos celestiales, a través del servicio a los hermanos, a la iglesia o en el lugar en el que estemos. Pero siempre nuestra visión o nuestro propósito debe ser: lo que voy a hacer, lo voy a hacer para el Señor. Entonces, si venimos a la iglesia, si venimos a servir al Señor, si venimos a trabajar en la obra para que vean cuán buen cristiano soy, para que vean cuán buen siervo soy, estamos equivocados. Podemos venir a la iglesia, podemos estar aquí predicando la palabra, esperando que alguien me diga algún elogio, y aunque lo que diga sea verdad, está desaprobado. Porque no estoy buscando la gloria de las personas, estamos buscando la gloria de Dios o la aceptación del Señor. Y no debemos pensar porque a lo mejor alguien tiene un don diferente que yo. El don de esta persona o el talento de esta persona es más visible, la gente lo ve servir, la gente puede darse cuenta de lo que esta persona hace y nadie se da cuenta de lo que yo hago. ¿Es más importante la otra persona que yo? ¿O es mejor ese don que el mío? No. El Señor ha dado a cada uno según su voluntad, de acuerdo a la capacidad de cada uno, de acuerdo a la posibilidad de cada uno para servirle a Él. Y no importa el área en la que sea, pero tenemos que servirle a Él, buscando la aprobación de Él. No la de las personas, no la de lo que dirán los demás. Consideremos lo que le pasó a la iglesia de Corinto. Vamos al libro de 2 de Corintios. Capítulo 12. Perdón, 1 de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 1 dice: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Ustedes saben que cuando eran paganos, de una manera u otra, eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice Jesús es anatema, y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, pues ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber el mismo Espíritu. Versículo 18. Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles
son los más necesarios. En la vida de la iglesia, en el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros tiene una función o un don específico que Dios nos ha dado. Y el punto es que a lo mejor uno es una mano, a lo mejor uno es un pie, a lo mejor uno es un brazo, no sé, cada uno tiene una función diferente. Pero no podemos decir todo el cuerpo es un ojo. Es incongruente, da a entender Pablo. Nadie le puede decir a un miembro, no te ocupo, ni te necesito. Dice al contrario, los miembros que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y en la iglesia de Corinto en aquellos tiempos estaban luchando o queriendo decir, yo tengo un mejor don que ustedes, o yo tengo un mejor don que tú, o mi don es más importante, o lo que yo hago es mejor que los de los demás. Y Pablo les dice a los corintios, cada uno tiene un don que Dios le ha dado. El Espíritu es el mismo. Del mismo Dios lo han recibido. Y nadie es más o menos importante que el otro. Dios ha asignado a la vida de la iglesia local personas creyentes con diferentes dones para que sean usados para la gloria de Dios y para el beneficio del cuerpo, para el beneficio de la misma iglesia. Versículo 25 dice, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Y en la iglesia, Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, luego maestros, luego milagros, luego después dones de sanidad, ayuda, administraciones, diversas clases de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagros? ¿Acaso tienen todos los dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? Estas personas en la iglesia de Corinto buscaban tener dones para ser vistos de los demás, o a lo mejor tener dones, según ellos, más importantes o mejores que los demás. Y todos decían que tenían el mismo don. Dice Pablo, ¿son todos iguales? ¿Hablan todos? ¿Tienen todos el mismo don? La respuesta es no. Es una pregunta retórica. No todos tenemos el mismo don. No todos vamos a hacer lo mismo. No todos tenemos la misma capacidad. Y eso está bien. Porque el Señor así lo ha designado, el Señor así lo ha hecho, el Señor así lo ha administrado para la vida de la iglesia local. Unos tienen más habilidades que otros, unos tienen mejores maneras de resolver ciertas cosas. Y así el Señor lo ha hecho. Porque todos somos necesarios para ser parte del cuerpo, de la vida de la iglesia. Y es imposible que todos podamos hacer lo mismo. Pero dice Pablo, versículo 31, pero desean ardientemente los mejores dones y aún yo les muestro un camino más excelente. Si están peleando o están diciendo, yo quiero tener el mejor don, el don más sublime o el don más importante de todos. ¿Qué dice 1 Corintios 13? Si yo hablara en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo el conocimiento y tuviera toda la fe como para trasladar las montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregara todo mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada te aprovecha. ¿Tienes un don? ¿El Señor te ha dado un don? Úsalo con amor para el beneficio de la iglesia. ¿O quieres tener el mejor don de todos? Busca el amor.
El amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante. No se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El Señor le ha dado dones a la iglesia y nuestra responsabilidad es usarlos para Él, usarlos para su gloria, para la edificación de su pueblo. Pero de nada sirve que tengamos los mejores dones si no tenemos amor por el hermano, amor por los demás, si no actuamos con amor para bendecir a otros. Este Señor que se fue lejos y vino, dice: bien, siervo bueno y fiel. Está exaltando la actitud de esta persona. ¿Cómo estamos usando los dones que Dios nos ha dado? Y tú vas a decir: pues es que yo no sé, yo no tengo ningún don. Si eres un verdadero hijo de Dios, mínimo tienes uno. Y la manera de descubrirlo es sirviendo a otros. Pero tenemos que hacerlo en amor. Bien, siervo bueno y fiel. Continúa diciendo: en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y aquí coinciden varios comentaristas en que realmente el Señor va a confiar a los buenos siervos tareas más grandes a quienes demuestran ser fieles. Una oportunidad de tener una buena o mejor recompensa en la eternidad. Y el punto es que si somos buenos siervos, si somos siervos fieles a nuestro Dios y hacemos lo que nos corresponde, el Señor nos va a dar oportunidad de servirle todavía más y mejor en esta tierra y en la eternidad venidera. Tanto en el milenio que vendrá o en la vida después de la segunda venida de Cristo, el Señor va a usar a los fieles administradores en esta tierra, también en la vida venidera. Y todos aquellos que fueron buenos siervos, administradores fieles, Él les va a dar más cargas o más significativas. A lo mejor no en este mundo, pero sí en el mundo venidero. Y así como los ángeles de Dios sirven a Dios en rangos distintos, así lo harán los hombres y mujeres redimidos en la eternidad. Y el punto es que podemos pensar: pues voy a hacer algo más grande o voy a tratar de ser mejor para tener un mejor puesto en la eternidad. Y podemos estar, a lo mejor tener cierto recelo, cierta envidia de pensar de lo que el Señor hará en la eternidad, sabiendo que el Señor es el que da los dones. Pero dice un comentarista: todo lo hecho por el Señor estará perfectamente y bien satisfactorio. No habrá distinciones de superioridad o inferioridad. No habrá envidia, celos o cualquier otro remanente de naturaleza humana. Cualquiera que sea la categoría, la responsabilidad o la oportunidad, estarán en la perfecta voluntad de Dios para cada individuo y por tanto serán perfectamente disfrutadas en una forma que está más allá de nuestra comprensión actual. Los creyentes serán tanto iguales como desiguales en el milenio y en el estado eterno. Es decir, el Señor nos va a dar responsabilidades también para trabajar en la eternidad. Y no sé ustedes, pero yo he visto imágenes o figuras de personas en el cielo reposando o descansando sobre una nube como si estuvieran en una hamaca. Y ya está descansando. El cielo no va a ser un lugar de descanso como lo pensamos en nuestra mente. El cielo o la eternidad va a ser un lugar en el que también vamos a trabajar. Vamos a servir a nuestro Dios.
Vamos a servir a nuestro Dios por la eternidad. Y algunos tendrán más responsabilidades que otros, pero aún esas cosas van a ser un motivo de gozo, un motivo de alabanza a Él. No va a haber envidia ni recelo por estas cosas. Podremos adorar a nuestro Dios durante toda la eternidad, porque lo que Él ha hecho es perfecto. Y dice, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y esta es posiblemente la respuesta de Dios hacia el siervo más esperada, o lo que deberíamos esperar, o lo que deberíamos buscar o perseguir. Ser aceptados por Dios. Y sea que nos dé uno o varios talentos, poder servirle como Él espera y poder entrar en el gozo de nuestro Señor. Seremos elogiados por nuestro Dios, premiados con alguna área de servicio en la eternidad. Pero todo lo que hagamos será con un gozo eterno, porque sabremos que hemos sido perdonados por los pecados, sabremos que hemos sido justificados, podremos estar al fin en la presencia de nuestro Dios y estaremos envueltos en su gozo, en alabanza y servicio para Él. Esa debería ser nuestra meta, poner nuestra mirada en lo eterno, en lo venidero, en lo celestial. Y recordar que nuestro servicio entonces es para Él. Pero hubo un tercer siervo, versículo 24 de Mateo 25. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, yo sabía que tú eres un hombre duro, que ciega donde no sembró y recoge donde no esparció, y tuve miedo, y fui y escondí su talento en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Estos siervos, como ya mencionamos, no representan, sino a las personas que decimos que hemos confiado en el Señor. Si nosotros estamos en la iglesia, venimos al Señor y decimos, yo he confiado en el Señor Jesucristo, Él nos va a dar dones o nos va a dar talentos para ponerlos en práctica. Pero este siervo representa a aquella persona que dice que es hijo de Dios, que dice que es un creyente, que dice que ha confiado en el Señor, pero realmente con su vida no le está sirviendo, ni le está adorando. Y vemos que este hombre no malgasta lo que se le dio, o no lo pierde, simplemente no hizo lo que tenía que haber hecho. De igual manera dice aquí, los incrédulos de la iglesia viven en el ambiente de la comunidad redimida de Dios, disfrutan de la exposición de la palabra, de la comunión del pueblo de Dios, pero a pesar de este privilegio espiritual, no dan ninguna respuesta positiva al Evangelio y por consiguiente no pueden prestar ningún servicio fructífero. Este siervo representa a las personas que están en la vida de la iglesia, pero no son creyentes verdaderos, no son verdaderos siervos. Porque un verdadero siervo de Dios, un siervo que está preocupado por agradar a su Señor, va a tratar de servirle con lo que Dios le ha dado. Estas personas recibieron 5 y 2 talentos y trabajaron para que cuando venga su Señor, presentarle, mira, esto es lo que pude hacer, esto es lo que pude lograr, esto es lo que hicimos. Y este hombre que dice que es un siervo, recibió un talento, pero dice que lo guardó en la tierra. Un verdadero siervo está preocupado por servir a su Señor y está esperando su regreso y presentarle lo que ha hecho cuando se le pidan cuentas. Y este hombre dice, yo sabía que tú eres un hombre duro, que ciega donde no sembró, que recoge donde no esparció, y tuve miedo.
Y es más que nada, dice, es como una excusa, ¿no? Realmente a lo mejor está reclamándole, reprochándole, es que tú eres un hombre muy duro. Eres muy duro y ciegas donde no sembraste, recoges donde no has esparcido. Probablemente está difamando a este hombre, porque un buen administrador o un buen dueño de estas cosas no va a hacer nada ilegal. Y él le reclama a su señor, eres duro y haces estas cosas. Se está justificando de una manera que cae en lo absurdo ante el carácter de su señor. Realmente no estaba preocupado por servirle a él. Y cuando le piden cuentas, parece que lo primero que se le viene a la mente es que tú eres una persona muy difícil, tú eres muy duro, no se te puede servir correctamente. Y esta persona representa a todas aquellas personas que conocen el Evangelio y dicen, es que realmente vivir como Dios quiere es muy difícil, o hacer lo que Dios quiere es casi imposible. Esta persona entonces resulta ser un falso siervo, un falso creyente, porque no vive para servir a su Señor. Todas aquellas personas que se dicen que han confiado en el Señor, que se dicen que viven para Él, están trabajando para su obra. Así como en la parábola anterior, estas 5 mujeres insensatas estaban en la comitiva de la novia, estaban aparentemente esperando la venida del novio, pero cuando llegó el tiempo realmente no se halló que fueran fieles o que estuvieran esperando o estuvieran listas para esperar al Señor. En esta parábola se nos enseña que el verdadero creyente está trabajando para Dios mientras se espera su regreso. Y esto debe llevarnos a meditar o a pensar cómo estamos viviendo una vez más nuestro cristianismo, si decimos que somos creyentes. El Señor nos ha dado dones, nos ha dado talentos para vivir para Él, para servirle a Él, para bendecir a la iglesia, para darle gloria a Él, para la expansión de su reino en la tierra. ¿Estamos trabajando realmente con lo que el Señor nos ha dado? ¿Estamos sirviéndole de la manera que Él espera? La palabra dice que aquel siervo que hace lo que se le manda es un siervo inútil. Estos siervos fueron reconocidos como buenos y fieles. Pero ¿estamos por lo menos haciendo lo que se nos encomendó? ¿Estamos por lo menos haciendo lo que el Señor expresa en su palabra? ¿Quisiéramos por lo menos ser llamados siervos inútiles porque hicimos lo que el Señor estaba esperando de nosotros? ¿O hemos escondido lo que el Señor nos ha dado? No lo estamos usando, no estamos sirviendo a Dios como Él espera. Realmente debemos recordar la parábola del trigo y la cizaña. Crecieron juntos, pero en la vida de la iglesia también está el trigo y la cizaña juntos. Así como están estas estas vírgenes esperando al novio, dentro de ellas hay personas que no están realmente preparados. Dentro de los siervos hay gente que aparentemente puede servir, pero no está realmente sirviendo para la gloria de su Señor. ¿Cómo estamos sirviendo al Señor? ¿Cómo estamos siendo administradores de lo que Él nos ha dado? Si es que realmente le estamos sirviendo. El Señor le dice en el versículo 26 dice, pero el Señor le dijo, siervo malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses.
Por tanto, quiten el talento y denle al que tiene 10 talentos. El Señor le dará a los buenos siervos oportunidad más aún para servirle. Nos dará más oportunidad para servirle a Él y glorificarle a Él. A lo mejor no en este mundo, pero sí en el venidero. Porque a todo aquel que tiene, más se le dará y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene aún, lo que tiene se le quitará. Y aquí viene el castigo. Versículo 30. Y al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Este será el destino de todos aquellos que están en la vida de la iglesia, pero no son verdaderos siervos, que no están realmente preparados o no están realmente sirviendo a su Señor con un corazón entregado a Él. Serán echados al infierno, a las tinieblas de afuera, donde será el llanto y el crujir de dientes, la condenación eterna. Y una vez más, este siervo estaba junto con los otros dos. Estaba junto con ellos. Se identificó como un siervo de su Señor. Falso siervo. Las vírgenes que estaban entre las 10 esperando, había 5 que fueron falsas. Fueron dejadas afuera. Realmente, hermanos, tenemos que considerar nuestro cristianismo. Si estamos aquí con un corazón sincero delante de Dios, con un servicio sincero delante de Dios, o si queremos ser elogiados, alabados por otros. Y la enseñanza es similar. Lo que pasará cuando Cristo venga. Si no hemos confiado en el Señor, si no hemos preparado para Él, cuando venga será muy tarde. Y si decimos que estamos esperando su venida, pero no estamos trabajando para Él, no somos siervos fieles, seremos echados fuera. Y una vez más, no quiere decir que podamos ganar la salvación, no quiere decir que podamos hacer cosas para escalar puntos y tener una salvación asegurada. No, la salvación es por gracia, la salvación viene solamente de Dios. Pero se nos ha encomendado una tarea de servirle a Él, de vivir esperándole a Él. Y un día el Señor nos va a pedir cuentas, así como le pidió a estos siervos. ¿Qué hiciste con lo que se te dio? ¿Qué hiciste con lo que se te dio? Triste será que profesando ser creyentes, nos encontremos escuchando las palabras de Cristo. Nunca los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, consideremos nuestra vida, consideremos qué estamos haciendo para el Señor. Consideremos cómo le estamos sirviendo. Si le estamos sirviendo ahorita, ¿cuál es nuestra motivación? ¿Cuál es nuestra preparación? ¿Cuál es la manera en que queremos hacer las cosas para Dios de la mejor manera posible? De la manera que le agrada a Él y bendice a su pueblo. Hermanos, que Dios nos guarde de pensar que somos siervos, pero estar haciendo las cosas mal. Que Dios nos libre de pensar que porque estamos aquí somos creyentes. Confirmemos nuestra vida delante de Él. Confirmemos la manera en que le servimos para ser hallados siervos fieles delante de Dios. Y que podamos trabajar para la obra de Dios buscando la edificación de su pueblo y la gloria para Él. No para nosotros, ni para ser elogiados por los demás, sino servirle a Él, esperando ser hombres, mujeres, hijos de Dios, siervos fieles, que realmente hemos entregado nuestra vida a Él.
y le servimos en adoración. Y si no hemos confiado, este es el día de salvación. Hoy es el día en que Dios nos está llamando. Porque un día seremos llamados a cuentas, porque por lo menos escuchamos el Evangelio. Y seremos echados fuera, donde está el llanto y el crujir de dientes, en las tinieblas de afuera. Hermanos, Dios obre en medio de su iglesia y nos guíe, nos capacite con su Espíritu Santo para servirle a Él y adorarle y bendecir a la iglesia si es su voluntad y si podemos ser usados por Él. Oremos, hermanos. Padre Santo, Dios, te agradecemos por tu palabra, Señor. Te agradecemos porque nos muestras en ella lo que un día será, que has de venir, que vas a regresar, no sabemos cuándo, no sabemos en qué momento, pero un día regresarás y nos pedirás cuenta, Señor, de la manera en que hemos vivido, de cómo te hemos servido. Ayúdanos, Señor, a ser fieles siervos tuyos. Ayúdanos, Señor, a depositar toda nuestra vida completamente en ti. Y sea lo que sea que hagamos, Señor, hacerlo con amor. Primeramente para ti y también hacia los demás, Señor. Obra en medio de tu iglesia, obra en medio de tu pueblo, Padre, porque somos tuyos. No de nadie más, somos tuyos y a ti nos debemos, Señor. Y debemos vivir para ti, Dios. Y si alguien aquí no te conoce, Señor, si alguien no ha confiado en ti, obra en su vida, obra en su corazón. Y si hemos confiado, si decimos que hemos confiado, Padre, confirma que seamos siervos fieles para ti, Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, entonces a ser siervos fieles para ti, Dios. Te alabamos, Padre, en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.